Estoy con Edgardo Moreno, columnista de La Nación. Como dije al principio del programa, no sabemos qué pasó hoy a las 4 de la tarde cuando grabábamos este programa. Así que a esta hora de la noche no sabemos cómo estamos parados. Así que no le puedo hacer preguntas raras porque no va a saber cómo contestarlas. No es adivino. Edgardo, gracias por venir al programa. No, gracias por la invitación, Rubén. Y felicitaciones por estar aquí. Gracias. Bueno, yo me gustaría encarar contigo un análisis de la política de Milei. Porque él evidentemente, si uno lee los libros de él, en la macro está fuerte. Es un tipo que sabe, Caputo lo acompaña muy bien. Es la primera vez que tenemos un presidente economista. Sí. Todos los demás fueron políticos y así está el país. Pero está empezando a mostrar fisuras, tiros en los pies, como lo de la Libra, los huecos allá. Y me gustaría una mirada tuya sobre cómo estás viendo eso. Bueno, yo creo que se está dando, y esto de la promesa de una actividad turbulenta todos los miércoles que han hecho, digamos, sectores de la oposición, organizaciones sociales, la CGT, organizaciones políticas, tiene que ver, me parece, con la lógica de acción y reacción que es previsible que se dé luego de haber transcurrido ya más de un año de gestión de Milei y en el horizonte de un año electoral, en un horizonte donde va a haber en algunos meses más un momento de legitimación de proyectos políticos. El gobierno va a plebiscitar su gestión en octubre. Al haberse suspendido las PASO, hay una sola fecha donde la gestión de Milei tenga que ser puesta en examen público, aunque hay escalas en ese calendario de elecciones distritales en la Ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe, en algunas otras provincias. Pero claramente la fecha clave es la de octubre. Y es lógico, al abrirse el año electoral, que se produzcan tensiones de acción y reacción. Milei yo creo que consiguió algo que la mayoría de los economistas entendían que no lo iba a conseguir el país tan rápidamente, que es una desaceleración brusca de la inflación. Casi todos hacían una previsión de que incluso haciendo las cosas que tenía que hacer, digamos, reducción del déficit fiscal, una acción muy fuerte de política fiscal, eliminar la emisión monetaria espuria, digamos, hacer toda una depuración de los gastos excesivos del Estado, incluso en ese caso se presumía que el ritmo de baja de la inflación no iba a ser tan intenso. Yo creo que con esto Milei consiguió un primer resultado de gestión favorable que le generó un respaldo y todavía le genera un respaldo social, una legitimidad de ejercicio inicial más allá de la que él consiguió en su momento con los votos en la elección presidencial. Ahora bien, este respaldo social lo tiene con una situación institucional donde el oficialismo es hiperminoritario, ultraminoritario, ¿no? Tiene muy pocas herramientas institucionales, es muy minoritario en el Congreso, depende permanentemente, digamos, de tener que buscar alianzas o bloqueos de las avanzadas opositores en el Congreso, no tiene gobernadores propios, no tiene intendentes propios, tiene que estar permanentemente en un ejercicio de tironeo, negociación, diálogo, en algunos casos confrontación, para poder obtener herramientas institucionales de gestión. Eso en algunos casos ha generado una propensión del Ejecutivo, en el caso de Milei, de actuar con herramientas excepcionales, ¿no? Los decretos de necesidad de urgencia, los vetos en el caso de las acciones que vienen o las normas que vienen aprobadas del Congreso que puedan desestructurar su programa económico, ocurrió con universidades, ocurrió con jubilados, y eso también le genera, ¿no?, una potenciación de la reacción opositora, en este caso, ¿no?, del año electoral. Para mí hubo una fecha clave
para el Ejecutivo el 14 de febrero, cuando se produce el Libragate, digamos, ¿no? El escándalo ese que por primera vez pisó en falso, ¿no? El presidente personalmente, digamos, en su explicación acerca de las acciones públicas que tiene obligación de respetar como presidente. Pero luego hubo, antes del inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, dos acciones de Milei que también son controversiales y que son fuertes. Él, antes del inicio de la sesión ordinaria del Congreso, movió dos piezas fuertes, ¿no? o una consecutiva al lado de la otra. La primera es el nombramiento de dos jueces de la Corte en comisión por decreto, salteando el requisito constitucional de los 2/3 de aprobación en el Senado. Esto es una jugada muy fuerte, a mi juicio una jugada errónea de Milei, excesiva. Es cierto que la Corte no puede quedar solamente con 3 miembros de manera permanente. La Corte necesita funcionar con 5 jueces, pero puede funcionar con 5 jueces, con jueces de manera temporaria hasta tanto se consiga el acuerdo en el Senado. Y las motivaciones que expuso el presidente para nombrar 2 jueces por decreto, en especial uno de ellos, el juez Ariel Lijo, muy controvertido y muy cuestionado desde todos los ámbitos, no solo los políticos, también el académico y el judicial, es prácticamente un atajo que él eligió para designar jueces en la Corte, saltando por encima del requisito constitucional. Y hay otra herramienta excepcional que él usa, que es el DNU, para cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es justamente lo que se está tratando en estas horas. Eso generó una reacción previsible de la oposición, que tiene en esto una estrategia muy conocida, digamos, la articulación de protestas que, cabalgando sobre reclamos que son legítimos, como por ejemplo el nivel de las jubilaciones y de las pensiones en este país, luego se desbordan en hechos violentos, vimos patrulleros quemados, provocaciones a la policía que a su vez generaron un exceso de las fuerzas de seguridad en algunos casos que tienen que estar bajo estudio, como por ejemplo el caso del fotógrafo Grillo, digamos, que fue gravemente herido en el proceso en el momento de la represión de las manifestaciones en el Congreso. Y hay una apuesta redoblada por parte de la oposición, más dura, de continuar con ese ritmo. Bien, está la acción y está la reacción. La acción del gobierno fue avanzar con esos decretos que están ahí al filo de lo constitucionalmente admisible. Y hay una reacción de la oposición que es con esta estrategia de mezcla de amenaza destituyente y reacción violenta. No son proporcionales las dos fuerzas. Yo creo que si bien la avanzada de Milei con sus normas de excepción es controversial, es discutible, merece ser analizada y merece ser criticada, sobre todo la de los jueces, no me parece que sea proporcional la reacción de la oposición. Yo creo que la oposición reacciona de una manera que linda siempre con salirse de las normas de convivencia, con la agresión, con la violencia. Digo, esto se ha tornado casi como una costumbre, que cada vez que al kirchnerismo y sus aliados hay algo que no le gusta dentro del Congreso, la plaza del Congreso se queda sin baldosas y el Congreso se queda sin vidrios, digamos, ¿no? Es casi y esto lo hemos normalizado y no tiene por qué ser normal. Es una estrategia opositora iracunda, violenta, planificada, hay que decirlo con todas las letras, y que tiene que ser rechazada. Incluso con la reaparición de algunos fantasmas sombríos para la historia argentina, hemos visto que en la primera reacción, en una supuesta marcha de protesta de los jubilados, participaban barras bravas, que son poco menos que organizaciones delictivas disfrazadas con camisetas de fútbol, incentivadas desde el exterior por un personero, un asesino impune, Mario Firmenich, que está libre por indulto, es decir, no porque no haya cometido y se le hayan comprobado todos los crímenes que ha cometido sangrientos en este país. Entonces digo,
nadie sale a criticarlo en la oposición. Parece que les resulta cómodo que Firmenich les dé su apoyo. Yo no he visto, digamos, que ni el Partido Justicialista, ni ninguno de sus referentes, ni la CGT, ni las organizaciones sociales, ni el señor Grabois, amigo del Papa, digan, se preocupen, nosotros somos distintos a este señor que está hablando, ¿no? ¿Será porque creen que ya no incide en nada o porque en el fondo hay una coincidencia estratégica y no tienen por qué disentir con esa estrategia? Digo, aun cuando pueda ser controversial la forma en la cual Milei avanza buscando sus objetivos, la reacción de la oposición más dura en la Argentina es desproporcionada. Es una reacción que es desproporcionada en relación a la acción. Y también lo es desde el punto de vista de los objetivos, no solamente a través de los métodos. Porque en el fondo, ¿cuál es el norte que guía el programa económico de Milei? Es el cambio de modelo económico que pidió la sociedad argentina al votar. En el fondo es eso. ¿Sí? Hay una cosa clara en el lineamiento del gobierno de Milei, incluso señalando todos esos aspectos negativos que estamos marcando, y es que trata de cumplir el contrato electoral que le pidió un cambio de rumbo económico. Ese cambio se está dando, ¿no? O por lo menos lo está intentando Milei. En cambio, esta reacción virulenta en la calle, con ese tufillo destituyente de manera permanente, tratando de hacer alguna fragua dentro del Congreso para ver si se articula algo en la Comisión de Juicio Político, como para en algún momento tenerlo en la ganchera, Milei, ¿no? Es desproporcionada también en los objetivos, porque pretende conservar un modelo que la gente en la elección ya rechazó. Y que es un modelo, además, que en este país se aplicó durante 2 décadas, por lo menos. No es que no tuvo oportunidad de demostrar si es que era eficiente o no. Y es por la vigencia de ese modelo que estuvimos y estamos en la situación crítica en la cual estamos, que es efectivamente de emergencia económica. Bueno, toda esta dinámica yo creo que se va a dar hasta octubre. Pero hay un dato que es el que domina estas horas, que es el acuerdo con el FMI. Y yo creo que esto ha generado una doble inquietud. Una inquietud en los mercados y una inquietud en la política. En los mercados, la inquietud que estamos viendo es que el dólar se está recalentando, que hay algún movimiento entre acciones y bonos, porque hay incertidumbre. Los mercados le temen a lo que no se sabe del acuerdo. ¿Por qué? Bueno, pues hay muchas versiones, el detalle del acuerdo no se conoce, los aspectos técnicos todavía no se conocen. No se sabe si entre los términos de ese acuerdo entre el FMI y Milei se les va a pedir algún tipo de ajuste de la política cambiaria que podría implicar una devaluación y por lo tanto los inversores toman posición de manera preventiva, anticipándose a esa eventualidad, o en otros casos de manera especulativa también, no hay por qué negarlo. Pero el temor de los mercados es a lo que ignoran, no conocen lo que se está cerrando como acuerdo con el FMI. En cambio, la política opositora reacciona por lo que sabe. Sabe que si ese acuerdo le llega a reforzar las reservas a Milei y le permite estabilizar el proceso de baja de la inflación hasta octubre, pierden las elecciones. Y por eso me parece que sobregira la reacción. Lo que estamos viendo, esta turbulencia que estamos viendo en el caso de la política, no es por temor a que el acuerdo del FMI nos vaya a perjudicar, sino porque tienen temor a que el acuerdo con el FMI le dé oxígeno al gobierno de Milei para llegar de manera estable hasta las elecciones y eso le dé una ventaja electoral irremontable. Ese es el escenario que tenemos. Ahora bien, ¿hacia dónde va a decantar esa puja, esos vectores enfrentados de acción y reacción entre lo que hace el oficialismo y la resistencia de la oposición? No te sabría decir. Va a depender mucho de la dinámica, de la habilidad política del gobierno también, de la estrategia de la oposición, de las condiciones en las cuales se acuerde o no con el fondo, una vez que se conozcan, la capacidad del gobierno también de adecuar
ese acuerdo a sus objetivos macroeconómicos y se va a terminar definiendo en la elección. Si es que los actores de la política argentina se tienen la paciencia suficiente como para esperar el momento de las urnas, ¿no? Porque, bueno, lo que estamos viendo, los niveles de virulencia con los cuales arrancó el año político, con el patrullero incendiado en la vía pública, indica que hay un nivel de inquietud preelectoral exacerbado, ¿no? Perfecto, redondito. Yo reconozco que soy medio gorila, pero si uno analiza la historia argentina después del golpe militar del 55, la Revolución Libertadora, la presidencia de Frondizi, la de Ilia, la de Alfonsín, la de la Rúa, todas presidencias no peronistas, tuvieron como oposición a una oposición violenta. En el caso de Frondizi, a través de los engaños y pactos hechos por la CGT con la CIDE, que le mintieron al ministro Vítolo de que Framini no ganaba en la provincia de Buenos Aires, y ganó, y con eso lo bajaron de un ondazo. El pacto de la CGT espurio con Onganía para voltearlo a Ilia, los 13 paros de Ubaldini contra Alfonsín, y ahora, más recientemente, con De la Rúa, Costequi y Santillán, para decir cualquier. Ahora, se le metieron muertos. Vos te autodefinís gorila porque sostenés esta opinión, porque Sí, vos decís que sí. el peronismo cuando está fuera del poder hace todo para voltear al que está arriba. Así es. Ok. En ese caso yo te agregaría Te queda un minuto. te agregaría como dato solamente esta perlita. Buscá en los archivos el discurso de Cristina Fernández de Kirchner cuando era presidenta el 27 de diciembre del año 2012. 27 de diciembre del año 2012. En ese discurso, Cristina explicó que el peronismo tiene un manual de desestabilización de presidentes, que en muchos casos se vuelve contra ellos mismos cuando hay diferencias internas insalvables. Escrito por Perón, porque él les decía siempre Bueno, hay que ganar la calle. No tanto dijo Cristina, pero que admitió que eso es una realidad que existe. Así que, digo, no te quiero contrarrestar tu opinión sobre vos mismo, pero solamente quiero abonar que parece que hay otra gente que piensa parecido a vos, incluso la presidenta actual del Partido Justicialista. Sí, pero aparte son tan ignorantes que prefirieron dejar de pagarle al fondo un 4% anual en dólares y le pagaron a Chávez un 14%. Bueno, eso no era ignorancia, eso fue un negocio. Supongo que sí, como todo lo que hizo Kirchner. Fue un negocio, pero descarado. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, mi querido. No, gracias a vos por la invitación. Hasta el próximo encuentro. Dale.